diseño que has trazado en mi ser. Es tu presencia, la luz que guía y disipa mi temor. Abres camino, tu voluntad es realidad en mi corazón. Cristo Jesús, promesa de vida eres tú. Eterna gracia que me fue dada por amor. Espíritu, activa y a saber el diseño que has trazado en mi ser. Es tu presencia, la luz que guía y disipa mi temor. Abres camino, tu voluntad es realidad en mi corazón. Espíritu, activa y a saber el diseño que has trazado en mi ser. Espíritu, activa y a saber el diseño que has trazado en mi ser. Es tu presencia, la luz que guía y disipa mi temor. Abres camino, tu voluntad es realidad en mi corazón. Es tu presencia, la luz que guía y disipa mi temor. Abres camino, tu voluntad es realidad en mi corazón. Muy buenas tardes o buenas noches. Sabe que el Señor bendiga grandemente la vida de cada uno, de todos los que está participando de esta reunión tan especial, en la cual Dios me concede poder seguir predicando, ¿no? Que sea esta palabra de bendición para su vida. Saludo a todos los niños que hayan pasado un día
excepcional, ¿sí? Y que lo que resta de este día la pasen bien, ¿sí? Vamos a continuar, porque esta mañana te comencé un tema y bueno, a veces te falta el tiempo, ¿no? Pero vamos a hablar de la oración. La oración tiene muchas cosas para hablar y esta parte que vamos a hablar de la oración, estamos hablando del poder de la oración. Lo primero que tengo para decirte es esto, ¿no? Hablábamos de estar alineados a Dios y que nosotros en el propósito de Dios alcanzamos la respuesta a nuestra oración. Todas las respuestas a nuestras oraciones vienen de parte de Dios, ¿sí? En el Salmo 65, versículo 2, 5 y 11, vamos a dar lectura y va a ver usted lo que dice acá, mire. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dice, Dios está escuchando tu oración. Ahora dice el 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Verso 11, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Que de toda esa grosura que destilan las nubes de Dios, ¿sabes? Ahí está el contenido de tu necesidad, ahí está el fluir, el flujo que va a coronar tu vida. Me gusta esta parte donde dice, tú coronas el año con tus bienes. Ahora, cuando pensamos, decimos, está coronado un año con los bienes de Dios. Y como sabemos que los bienes de Dios son extremadamente espectaculares y de muchísima bendición para nuestras vidas, entonces debemos ponernos contentos. Así, lo primero que te dije, tu oración pone en marcha tu petición. En un momento allí, mientras estoy hablando esto, podés poner en tu corazón una necesidad que necesita ser priorizada. Quizás por lo que vas a pedir no está cerca, pero como Dios no tiene dificultades, sabe que estoy orando por las personas que tienen coronavirus y vengo orando con bastante éxito. Ya las personas varios han sido sanados. Al menos tengo 4 en la lista que recibieron sanidad. Y sigo orando porque yo creo que está re bueno esto, ¿no? Mire, está en el propósito de Dios todo lo que usted haga. Y aún sus oraciones, ¿sí? Tus oraciones están en el propósito de Dios, porque siempre estarán bajo la mirada atenta del Espíritu que te conduce por el camino correcto, donde te vas a encontrar con cada una de las cosas que está preparada para que tú las tomes, ¿sí? Hoy estás en una posición inmejorable. Lo primero es saber que sabe que delante de Dios como justos, justificados. Pero hay un versículo que, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. Dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escucha este versículo. No es que vas a ser justificado. Acá dice que eres hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Es más profundo, es algo que quedas insertado en el mismo corazón del Padre, te haces allí, te sumas ¿sabes? Al trono de Dios, te sumas al ambiente, a la gloria de Dios, que es de donde vienen tus respuestas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justificado, pero acá dice que eres hecho justicia. Allí estás, ¿sabes? Hay un derramamiento del bien de Dios para el cumplimiento de los propósitos de vida. ¿Sabes? Miramos, por ejemplo,
la vida y el proceder que desarrolla el profeta Elías en cuanto a su llamado y en cuanto a su asignación, ¿sí? Entonces dice en el capítulo 5, versículos 17 y 18 de Santiago, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sabe? Esta es una oración en el propósito de Dios. Quiero que usted preste atención a esta palabra. Elías estaba en el propósito de Dios. Usted está en el propósito de Dios. ¿Qué interrumpe el propósito de Dios en el cumplimiento? El pecado. Pero también en la gracia tenemos la posibilidad de volvernos a alinear para recuperar la posición que se ha perdido. Si no, recuerde y lea la Biblia cuando habla de la oración de Manasés. Dice que fue llevado prisionero y estaba sujeto con grillos y cadenas. Ahora, cuando el rey se ve en esa posición porque su pecado lo llevó a esa condición de perder su trono y fue llevado prisionero, dice que él ora a Dios, se vuelve a Dios para entrar nuevamente en el curso del cual se había salido. Esa fue la voluntad de su oración. Entonces Dios lo vuelve a tomar y lo vuelve a restituir a su trono. Ahora dice de nosotros en la gracia, en primera de Juan capítulo 2 versículo 1, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo para con Dios el Padre. Es decir, hay una solución para tu problema, hay una solución para tu conflicto, hay una solución para todo aquello que quiere invalidar tu función de vida en Dios. No lo permitas, no se baje, porque los tiempos pueden ser difíciles como lo habrán sido siempre, pero también siempre, ¿sabes? Hubo una fuerza que quiere invadir tu zona de confort, quiere invadir la gloria que te ha sido dada. Por lo tanto, que en este día sean fortalecidas las rodillas endebles, que sea fortalecido tu espíritu, tu alma, y vuelvas, si estás caído, que te levantes en el nombre de Jesús y te puedas alinear al propósito para el cual has sido llamado. Dígale: Señor, con las fuerzas que tengo, pero me vuelvo a ti porque yo necesito, y de mi voluntad me alineo al propósito para el cual me llamaste. ¿Sabe? Pueden ser múltiples las funciones de los propósitos por los cuales Dios nos llama. Nos llama para que prediquemos, nos llama para colocarnos en el ministerio, nos llama para ser empresarios, nos llama para que usted críe hijos, para concederle a la sociedad, nutrirla de los valores maravillosos que muchas veces se están perdiendo. Nos llama, ¿sabe para qué? Para poner en alto su nombre, nos llama para infinidad de cosas. Por eso es interesante en la comunión con Dios, y eso se hace orando. Por eso decía esta palabra. La oración es la puerta al diálogo. Es la puerta al diálogo, donde se recibe la información del propósito para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, guiándonos una vez que somos notificados de ese propósito de Dios. Somos notificados del presente. Somos notificados de cómo debo desarrollar mi función. ¿Y quién nos ayuda? ¿Y quién nos trae, sabes, la fuerza para hacerlo? El Espíritu nos revela la manera de proceder. Entonces, cuando miramos eso, sabes, nos conviene alinearnos a Dios para no perder nada de todo lo que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando yo empiezo a recibir eso,
para mí tiene importancia esto. Allí me doy cuenta que el año, no un día, no una semana, no un mes, dice el año está coronado. Allí me doy cuenta que está coronado con los bienes del Señor. Porque comienzo en enero y tengo proyectos que ya están revelados, pero también sé que en el final del mes de diciembre, cuando cierre el año, en el último segundo del año, habré alcanzado propósitos maravillosos porque estaba el año coronado, coronado de los bienes de Dios. Hay hombres y mujeres sedientos de comer los bienes de Dios. Dígale en este día, Señor, yo necesito ser saciado de tus bienes. Necesito esas respuestas profundas, esas respuestas que no pueden venir sino por medio de mi oración. Señor, en este día al acercarme a ti, yo declaro que viene todo lo que necesito para cumplir tu voluntad. Estas oraciones estaban en la voluntad de Dios. Dice la Biblia, Elías era hombre sujeto a pasiones, dice, como las nuestras, y oró y no llovió por 3 años y 6 meses. Luego, ¿sabes por qué acontece esto? Vuelve a orar, la tierra recibe la lluvia porque el cielo da la lluvia. Ahora, todo eso era cumplimiento del propósito de Dios para con la vida de Elías. Dios tenía un trato con su pueblo Israel, ¿sabes? Y frena la lluvia. Pone en el corazón de Elías, lo usa, no dice, ¿sabe? Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 17, dice así, dice, no habrá lluvia sino por mi palabra. ¿Sabe? Dios lleva a Elías a ocupar el lugar de soltar una palabra en primera persona, en funciones de la autoridad para la cual tenía su investidura. Era un gran siervo de Dios. Pero ese hombre estaba en el propósito de Dios. Por eso es importante ver esto. Si usted no está en el propósito de Dios, si usted está pidiendo porque usted tiene necesidad, yo quiero decirle que fuera del Evangelio hay mucha gente que tiene necesidad, pero no es asistida por el Señor. Y dice, pero Dios, ¿qué estará haciendo? Se duele. Es que quizás esas personas todavía no les llegó la hora de que tengan un encuentro con Jesús. Quizás esas personas, ¿sabes? Algunos de ellos han rechazado la gracia. Por eso vemos tantas cosas aún dentro de las iglesias, porque si yo no me informo, en el Evangelio de San Mateo dice así, que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero en la necesidad a veces se busca lo que es después. Entonces, en ese desorden que se produce, Dios no puede arreglar todas las cosas de la manera que el hombre quiere. Usted debe ser entrenado. En este día usted está entrando en un momento y en un tiempo de entrenamiento en su oración. Su oración ahora tendrá dirección por el Espíritu. Mire qué importante lo que le estoy diciendo. Usted ora por la necesidad que está viendo con sus ojos. Por eso en lo natural usted ve necesidad. Usted quiere que sean suplidas esas necesidades. Tiene cosas que le hacen falta. Pero sabe, si es verdad que el año está coronado con los bienes de Dios, entonces hay más abundancia que lo que usted está pidiendo. Por eso su oración debe ser direccionada por el Espíritu. Entonces, miramos acá que puede haber un obstáculo. Claro, puede haber un obstáculo porque el pecado separa, levanta un muro. Y dice la Biblia
que ese es uno de los grandes problemas, que la gente muchas veces no encuentra la respuesta. Estos pasajes que estamos compartiendo, como el pasaje que le di lectura en esta mañana, que dice en Santiago que se pide mal, vamos a llegar hasta allí, pero vamos a mirarnos a nosotros mismos. No puedo ser, ¿sabe qué? No puedo engañarme a mí mismo. ¿Qué tanto estoy dado a Dios? Usted debe declararse propiedad de Dios. ¿Sabe lo que está pidiendo Dios? Porque esos son requisitos que Él necesita, porque de lo contrario es imposible. Hay gente que viene, se pone en el alineamiento, pero luego se sale. Y pareciera ser que esa gente por allí le va mejor. Pero eso que pareciera ser lo mejor es a corto plazo. Es a corto plazo. A veces, sabe que estaba viendo una persona y me habla el Señor de la rebelión que hay en el corazón de esa persona. Y me dijo en el tiempo, en el año que entró y todo, la rebelión y se afincó. Pero claro, la persona muchas veces dice, hay una discusión en casa, hay un conflicto. Y bueno, con el dinero, ¿sabes? Pues podés decir, bueno, nos tomamos unos 2 días para que nos bajemos, para que se bajen los decibeles de esta cuestión que nos está poniendo uno contra otro, y usan el dinero y la sabiduría humana, y a lo mejor sale con la familia, y vuelven, y tienen otro tema, se desenfocan del conflicto principal, y toman una parte que es buena, pero el problema se sigue agravando, porque lo que no se saca desde de adentro del corazón, en el corazón permanece. Lo que se afincó en la casa está, porque por sobre todas esas cosas trabajan los espíritus, y justamente no son espíritus buenos, son espíritus malos. Entonces es importante estar alineado. Mire, Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero dice que nos concede las peticiones. ¿Sabe? Porque usted no puede pedir nada, pero claro, por eso hay que alinearse a Dios. Hay que hacer morir el hombre viejo, hay que sepultar ideas, costumbres, hay que dejar atrás lo que no nos sirvió nunca. ¿Sabe? Le dice mi esposa a un pastor, le dice, me han propuesto poner máquinas de coser, arreglar, porque él es su oficio, ¿vio? Y le dijo, te voy a hacer una pregunta, le dijo. Hace ya más de 40 años que arregla máquina. Y le dice, entre todos estos años, en esas décadas que estaba, dice, ¿te dio resultado el arreglar máquinas? No, la verdad que nunca, dice. Siempre comí y algo así, nada más. ¿Y por qué crees que ahora te va a dar? Cuando Dios te está abriendo una puerta para que puedas ingresar en una dimensión en la cual la revelación de vida que Dios te trae te va a llevar a encontrarte con los tesoros muy escondidos, esos que no se los revela a cualquiera, eso que ha preparado para ti. El hombre inclinó su rostro y comenzaron a salir lágrimas de sus ojos, porque a veces se cree que hoy puede que me vaya bien, pero cuando vos probaste por 40, por 45 años y no te funcionó, entonces me parece que es una buena oportunidad para cambiar de patrón. ¿Vio? Pedir según la voluntad de Dios. Usted no puede recibir nada. Cuando hablamos de asignación, ¿sabe? Yo quiero que usted asimile todo esto que le estoy hablando. Porque, mire, hay respuesta para tu oración.
hay trigo. Hay trigo para que tú lo trabajes. Hay miel para que la amargura nunca supere tu causa de gloria. Hay una puerta abierta que te conduce al Padre que se llama Jesús. ¿Sabe? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, a nosotros nos debe interesar sobremanera abundante y por sobre todas las cosas. Porque nosotros tenemos acceso directamente al Padre por Jesús. Entonces, quien no aprovecha, y quiero decirle, los tiempos que corren son tiempos difíciles para toda la humanidad. Los planes que se están entretejiendo en el Hades, ¿sabes? Para volcarlos sobre la sociedad. Hay una sociedad que está adormecida. Anoche estuve orando, me quedé orando. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaba yo ahí sentado, digo, me voy a poner a orar, estaba mirando una predicación muy linda y de repente el Espíritu me hace sentir lo que había en esta ciudad. Estoy hablando de Huergo. ¿Y sabes? Y entonces había un espíritu de miedo y un espíritu de muerte. Y me pongo a orar. Cuando todo eso pasa, cuando se va, cuando es expulsado, cuando tiene que abandonar el lugar que estaba afincándose para establecer una manera triste de vivir, de repente se encuentra con una oración. Y como la oración estaba en la voluntad de Dios, por eso le digo esto. Yo quiero que usted preste atención porque quiero hablar de la autoridad. Después quiero hablar de este tema, quiero hablar, si el Señor me lo permite, de la autoridad que tenemos, ¿sabes? Y cuando hablamos de la autoridad estamos hablando de gloria de Dios, nada más ni nada menos derramada sobre su vida por orden de Dios. Dios te ha empoderado en autoridad para que funciones en gloria. Quiero hablar de ese tema porque me he quedado, la verdad, tremendamente maravillado con las cosas que Dios hace. Me he quedado muy maravillado. Entonces, tú tienes un modelo establecido por Dios, que es lo que llamamos propósito, que es lo que llamamos asignación. Pero para ello, aún las oraciones están incluidas. ¿Por qué siempre vas a pedir en la voluntad de Dios? Por eso dice, ¿sabes? Dice, si pedimos conforme a su voluntad. Es que cuando estás haciendo la voluntad de Dios, podríamos decir, ¿sabes? Nada de lo que hagas y tú puedas peticionar en tu oración será fuera de la voluntad de Dios. Te acostumbrarás a vivir en la voluntad de Dios, a comer, ¿sabes? De lo que Dios preparó, a tomar tu cosecha y en tu tiempo. El año fue coronado, por lo tanto no debe haber escasez, porque Dios, ¿sabes? No provee para un día y para una semana no. Él provee para todos los días y siempre habla superávit, superabundancia, porque Dios sí que sabe atender, sí que sabe proveer, sí que sabe hacer llegar su gloria en las respuestas a las oraciones. Vamos a mirar, ¿sabe? Algo que está re bueno esto. Está re bueno. Mire, vamos a mirar cuando un hombre dice, porque después quiero ver cuando la gente pide mal. Lo quiero llevar cuando Salomón toma y consagra el templo y también la casa que edificó para él. 20 años le llevó todo eso. Pero cuando termina de hacerlo, lo que acontece es que es visitado por Dios.
Dice la Biblia que Salomón termina de orar, los sacerdotes no pueden entrar adentro a causa de la presencia de Dios, sí, pero de repente encontramos que Dios después lo visita. Y en esa visitación de Dios, ¿por qué lo visita? Porque construir el templo estaba en el programa de Dios para que en el cumplimiento de su asignación de vida lo llevara a cabo Salomón. Dios lo había dicho, usted lo sabe. Antes hubo una oración. ¿Cuántos papás están orando por sus hijos? Si tú estás, dice, pero me salió así, así. Bueno, vamos a ver algo ahora que te va a interesar bastante. Primero, el alineamiento de tu persona lo lleva en el trato personal con Dios al hombre a obtener respuestas conforme a lo que Dios piensa hacer con la casa. Dice David, porque David comienza en el capítulo 29 de Primera de Crónica, usted lo puede leer, capítulo 28 y 29 están espectaculares. Y David junta oro, plata, todas esas cosas, pero en su oración, en el versículo 19 de este capítulo 29, le pide algo muy importante a Dios. Un padre cubriendo a su hijo para que ese hijo sea atendido, ya deja una oración de por medio. Mire, hay muchos hijos que no padecen situaciones gravosas, que muchas veces son librados de muchísimas cosas, porque los padres están comprometidos con Dios. Entonces David lo cubre a Salomón con una oración tan poderosa, porque es la oración en la voluntad de Dios. David estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios le dijo, va a ser Salomón el que va a edificar, y él trabajó para dejarle a Salomón todas las cosas. Pero cuando llega el momento, David dice, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, y acá viene el propósito, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Cubrió a su hijo con una oración que fue perfectamente recibida por Dios. Dios tenía el oído atento a la voz de David y le pide por su hijo, que todavía no ocupaba el trono. Pero cuando llega el momento, mire la visitación de Dios a este varón. Dice Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Usted puede leer todo ese capítulo, ¿sí? Podríamos decir, estaba Salomón perfectamente alineado al propósito de Dios para con su vida. Estaba alineado el Padre. La oración del Padre vino a ser la cobertura sobre su hijo. Pero de repente, ahora ya asume su responsabilidad y es visitado por Dios. Ora Salomón. Y en este versículo 3 le dice Dios, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Vio? Estaba en comunión con Dios. Tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahora, cuando vos empezás a recibir las respuestas correspondientes a tu necesidad, a tus peticiones, vos allí si te salís, es simplemente porque querés. Pero no hay motivo. Gustar las cosas de Dios, en la perfección de Dios, en el tiempo de Dios,
y en ese enaltecimiento que Dios va concediendo las cosas, simplemente tu corazón no se quiere alejar de Dios. Salomón se quedó y dice, ¿sabes? Yo he oído tu oración. Esos ruegos que vos hiciste, yo los he oído. Y vengo, Salomón, para decirte que ese templo lo voy a ocupar, lo voy a santificar con mi presencia. Y mi corazón estará siempre allí. Mire qué respuesta. Mire qué respuesta le da Dios a un hombre. ¿Y por qué estas oraciones que tienen semejantes propósitos y tan amplios, tan gloriosos, encuentran en Dios cabida y Dios en persona viene a responderles? Porque era el propósito de Dios. Por eso todo lo que usted haga en forma paralela o a su manera en el propósito de vida en Dios, nunca tendrá la respuesta correcta. Y será de muy corta duración. ¿Qué tiene usted para poner ahora a más de su vida? Lo primero que usted tiene, usted puede tener dinero, puede tener una empresa, usted puede tener un hogar, puede tener hijos, puede tener descendencia hermosa que los está mirando porque usted está transitando este camino. Ahora, mire lo que hizo David. Es de elogiarlo. Aseguró el caminar de su hijo en la voluntad de Dios para que prosiguiera y que nada de los esfuerzos que él había hecho se perdiera. Hay papás que por allí edifican y todo, y cuando llegue el momento de repartir, ¿sabe? A 50 metros de mi casa hay una propiedad. Y la ancianita quedó solita, tiene un hijo, el heredero, pero al parecer nunca se llevaron bien. Cuando muere la ancianita, no se quedó el hijo. Era el heredero directo y no se quedó. Ahora la casa está vacía y aparentemente en juicio porque lo heredó otra persona. Porque a lo mejor esa ancianita prefirió dejárselo a otro que dejárselo al hijo de sus entrañas. ¿Por qué fue eso? Porque estaban desalineados ambos del caminar y de la vida de Dios. Ajeno al bien de Dios para con los hombres. Que no le pase, porque esto es medio común en las personas. Se esfuerzan toda la vida y yo vi un hijo que a las 2 semanas yo no tenía nada, había perdido todo. Recuerde lo que hizo el hijo pródigo, pero claro, no todos tienen la capacidad que tuvo el pródigo de reflexionar y volverse al Padre. Y ni siquiera reclamó. Pero nosotros tenemos un Padre generoso y dice que le puso calzado, vestido nuevo y un anillo en su mano. Tiene todo su significado. Está bueno este pasaje, porque me da a mí, dice, acá no hubo, dice, qué oración que se mandó Salomón. La oración de Salomón fue tan profunda. Sí, puede haber nada más ni nada menos que las palabras que debía tener, porque era el templo, y en ese templo la nación entera tenía el compromiso y la puerta abierta para ir y adorar a Dios. No podía ser una oración de 2 palabras, ni tampoco insignificante. Debía ser una oración consistente, con las palabras que comprometieran al pueblo y que descubrieran el corazón del pueblo para con Dios. Porque fíjese, si hay plagas y esto, ellos cuando vengan acá y oren, vos escuchalo. Fíjese la oración, está bárbara.
Pero todo comienza en un padre alineado a Dios. Todo continúa en un rey alineado a Dios. ¿Sabes? Dejó de interesarse en lo que él podía manejar. ¿Qué le ha sido puesto en sus manos? Usted tiene un hogar, tiene un trabajo, tiene hijos. Eso le ha dado Dios. Tiene que administrarlo. Y de la manera que lo va a administrar es bajo la gracia y la unción del Espíritu, rompiendo las estrategias del enemigo, levantándose a orar muchas veces para romper las estrategias del diablo, cubriendo a los hijos que se están formando y formando a su esposa como sacerdote si no la ha formado, para que sea la ayuda idónea. Porque muchas mujeres son un problema en los ministerios, son un problema para los hombres. ¿Sabe por qué? Porque los hombres no se han dedicado tiempo para formar el carácter de esa ayuda idónea. No le han pegado una recorrida por el reino de los cielos, no la han paseado por el camino de la responsabilidad de Dios. Mire, cuando comencé a predicar, nosotros con Liliana, le decía a Liliana, hoy tengo que predicar yo. Así que Liliana en la primera fila. Y para lo que los demás quizás era motivo, ¿sabe?, de risa. Pero Liliana allí estaba sentada. Éramos un equipo. Éramos un equipo. Y seguimos siendo un equipo. Predicaba y ella oraba. Apóyame en oración. Y si no se sentía seguro, y quiero decirte una cosa, el púlpito siempre inspira cierto temor, porque delante están los escogidos de Dios. Eso es lo que eres tú, un escogido de Dios. Entonces, para esos escogidos hay que llevar el mensaje que el rey quiere que se les dé. Entonces, necesitaba, y cuando ella oraba, me sentía, yo veía que estaba orando mientras yo predicaba. Me sentía respaldado, porque allí me daba cuenta que éramos un equipo. Un equipo, pero después no quiere decir que siguen las cosas igual. Ella ocupa el lugar de la ayuda idónea y tú ocupas el lugar de sacerdote. ¿Sabe por qué no se forma a veces a la esposa? Porque el hombre tampoco ha sido formado como el sacerdote. No tiene sacerdocio, tiene el sacerdocio caído. Tiene un sacerdocio que está estropeado por el enemigo. Tenga cuidado, porque eso le va a transferir a sus hijos. Y los hijos necesitan el ejemplo como le da este rey. Cuando Elías ora, nos deja claramente que estaba en la voluntad de Dios. Él dice, responde, Jehová responde, dice el versículo 36. Responde, Jehová responde. Dice, para que sea manifiesto hoy que todos y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Vio que estaba en la voluntad de Dios? ¿Vio que Elías simplemente era un instrumento? Si a Elías le sacan la gracia, le sacan la unción, le sacan el don, Elías iba a ser tan desconocido como lo es Tisbe. ¿Usted sabe dónde está la comarca o la aldea de los tisbitas? Y ahí era. Ni siquiera figura. Dice Elías tisbita, porque era de Tisbe. ¿Quién sabe de dónde era? ¿Quién sabe? Los de allá, los de cerca, los de contemporáneos. Pero hoy, ¿sabe? Ni rastro. Vaya a saber cómo sería esa pequeña aldea. No era muy conocida, pero de ese lugar Dios levantó un hombre. ¿Por qué la iglesia
es la que nutre al cuerpo, que es la misma iglesia, con hombres, con llamados, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para preparar a los santos. Entonces ese hombre fue levantado por Dios con un propósito, y en el propósito de Dios le tocó enfrentar, ¿sabes? Y vivir experiencia como, ¿sabes? Saber que los cuervos van a llegar. Y no dice, ¿qué va a enviar Dios los cuervos? Pero cuando los cuervos llegaron, empezaron a llegar todos los días hasta que se secó el arroyo. Dios hace lo que tú no puedes hacer, amigo. Hermana, hermano, quien quiera que seas. Dios hace lo que tú crees que es imposible, porque en el plan de Dios para con tu llamado todo está concretado en el sí y en el amén de Dios por el propósito a cumplir. Entonces, toma la oración como la puerta de acceso a los deseos que manifiesta el Espíritu en tu corazón. Él no manifestará nada que esté fuera del contexto de tus funciones de vida en Dios. No quieras, dice, ¿por qué? Y ahora vamos a entrar en eso. Mire lo que dice acá. Pedir mal, Santiago dice, ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Es simplemente no estar alineado a propósito. Es que el no estar alineado es como hablar en un idioma y no entiende Dios. Tus actitudes, ¿sabe? Una mujer le manda a Dios a construir una casa. Entonces, ella, claro, conforme a lo que tenía en ese momento, ella dijo, bueno, esta casita, veo que la gente dice, la casita, el autito, todo así, dice, todo es chiquito, todo, autito, casita, todo. Bueno, entonces le dijo Dios, ¿sabes? Mi pensamiento no es ese. Quiero que busques un arquitecto. Ese arquitecto te va a hacer 3 planos para que tú veas con cuál de ellos quieres quedar. Porque quiero darte una casa que tenga planta alta. ¿Quién va a imaginar que esta mujer que dormía y creció, sabe, de una manera bastante fulera, con mucha deshonra, Dios en el comienzo le estaba diciendo, esa casa donde vas a criar a tus hijos va a ser la casa que hay en mi corazón. Es la casa que está en mi propósito para contigo. No la puede hacer una persona con los pensamientos y las ideas que vos tenés, porque como no has alcanzado el nivel de gloria en el cual vas a vivir, tú miras y mides las cosas conforme a lo que tienes hoy. Pero tú tienes que planear la casa. El arquitecto te hace, planeó, dice, pero me cuesta, ¿sabe? Me dice, pues viene a los días. Me dice, no sabe, Dios me dijo, vio que Dios me habló. Como si yo le puedo solucionar el problema. Yo le digo, vos tenés que seguir ahí, porque si Dios dijo, Dios hace. Y entonces, dice, me sale tanto dinero, el plano. Le salía más caro el plano que la mano de obra que le cobraba un albañil para hacerle todo lo que le faltaba. Entonces, tuvo que romper, y eso le dolió, porque ya estaba edificado. Tuvo que empezar a romper para edificar arriba. Y un día me llama y me lleva y me dice, quiero mostrarle cómo quedó la habitación que Dios me dio. Súper espectacular. Y ahí me di cuenta y recibí toda la vida hizo eso.
Usted quizás hoy, su altura espiritual, no alcanza a comprender en la posición que estará más adelante. Ayer pasé por esa casa y vi una camioneta nueva. Nueva. No solo la casa que está súper espectacular, sino que al tiempo viene el auto y ahora veo que tiene una camioneta nueva. ¿Sabe? Pero cuando Dios le habló, la mujer, todo lo que estaban ganando le alcanzaba simplemente para poder pagarle al arquitecto para una etapa. ¡Qué tremendo! ¿A cuántas personas no alcanzan a descifrar la dimensión de gloria a la cual Dios los quiere llevar? Dios tiene planes eternos y los tuyos pueden ser temporales. Simplemente a veces pedir mal es porque no se puede cumplir. No se puede cumplir. Porque estás llevando un camino paralelo al de Dios. Tienes hambre y pides comida. Tienes frío y pides abrigo. Pero todas esas cosas están en el plan de Dios. Y si te tocara pasar por ello, Dios estará allí para ampararte, para cubrirte y para levantarte cuando te caigas. Dios necesita que de tus labios salga una comunión conforme a tu asignación. Por eso mucha gente pide y no recibe. Y si pide mal, claro, porque pide para lo que desea, para sus deleites. Pero están fuera del contexto del programa de Dios para tu llamado. Todo lo que no es tuyo, todo lo que no pertenece a tu asignación, o te retrasa o te perjudica, o hasta te puede envanecer. Pero quiero decirte, nunca te será favorable, porque siempre estará desalineado al propósito de Dios. De manera que tu oración, para que sea en la voluntad de Dios, tú necesitas estas cosas. Número 1, un compromiso firme con Dios. Estar comprometido con Dios. Abrazar la causa, abrazar la visión de la casa. Tener el espíritu de la casa. Porque si usted está luchando con la visión, está luchando con la casa, está luchando con Dios. Porque las obras no son de los hombres. Cualquier ministro que quiera hacer su obra, verdaderamente es como dice la palabra, será su obra. Pero quiero decirle, estoy interesado en hacer la obra de Dios, de la cual Él me hace partícipe. Por eso es tan interesante esto. Estoy sintiendo que hay gente que está cambiando de pensamiento. Ya no va a pedir y dice, te pido esto, te pido el otro. Estaba pidiendo un auto usado y me dijo, Dios, no, yo te doy un auto nuevo. Y a lo mejor usted está pidiendo también eso. Y esas cosas no sirven. Entonces, Señor, en tu voluntad está lo mejor. ¿Usted le da a su hijo lo peor o lo mejor? Piense en este papá que es Dios. Esa es tu oración. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Toda oración que no está en la voluntad de Dios está mal sencillamente porque no es parte de nuestra asignación. Podés trabajar mucho y recoger poco, todo lo que tú quieras. ¿Vio? Hay personas que se desencuentran con Dios porque a veces en el afán lo mueve un espíritu, no es un deseo personal. Es algo que surge dentro tuyo. Hay un espíritu que te afana y cuando tú no te das cuenta, empiezas a afanarte tanto que a lo mejor trabajas muchas horas y le das poco tiempo al Señor. Dijo un predicador, estábamos trabajando nosotros, y este hombre era un pastor que la verdad partió con el Señor y dijo al socio que tenía, dijo,
quiero decirte algo. No salgo de mi casa si no he orado una hora y he analizado y he leído la palabra por media hora. Todo lo que pueda venir después, yo considero que debe estar sujeto a ese orden, porque es lo que me hace sentir bien. El otro no lo podía entender. Como muchas personas, ¿vio? Dice, mi trabajo, Dios me dio tu trabajo. Pero cuando vos trabajás y ponés a Dios en segundo lugar, vas a trabajar nomás. Y podés cosechar lindo, pero ninguna de esas cosas te va a hacer tan productiva como andar en el tiempo y a la velocidad que te lleva el Espíritu. Recuerde que usted está en la voluntad de Dios. Recuerde que Dios quiere hacer de usted un instrumento de gloria. Quiere mostrarlo en la tierra como ese modelo visible de su poder hacia los demás. Él quiere que se vea en usted un propósito cumplido. No permita que el enemigo le robe, ¿sí? Así que todas estas cosas en la voluntad de Dios para todo lo que nuestro propósito necesita para el cumplimiento, incluso las palabras de nuestras oraciones. ¿Y qué? Claro, porque ya no pienso, como tengo un solo propósito, pero cuando hay dos propósitos, el tuyo y el de Dios, y muchas veces va a ganar el tuyo y el de Dios va a quedar retrasado. Pero cuando el propósito de Dios está en mí, simplemente hago y desarrollo la vida para el cumplimiento de ese propósito. Y como es de Dios, siempre habrá respuesta. Siempre estaremos un paso adelante. Siempre Dios nos estará dando la suficiente luz para que no caigamos en el hoyo, para que no caigamos en la trampa del enemigo. Hoy hay mucha gente, ¿sabes?, que por su necesidad, pero dejó de oír a Dios, dejó de orar, y cuando le vino un trabajito, se abocó tanto a trabajar, trabajo de día y de noche, trabajo muchas horas, y ¿sabe? Perdió el tiempo, porque hay un tiempo que usted le tiene que dar a Dios. La iglesia es la conexión del trono de Dios con la tierra por medio de Jesucristo para reinar en la tierra. La iglesia tiene autoridad, eso es usted. Usted puede hacer una oración intercesora, usted puede hacer una oración de gratitud, muchas clases de oración expresándose a Dios. ¿Sí? De una u otra manera, cuando está bien con Dios, en el propósito de Dios, usted está siendo visible y hay un canal conductivo en la manifestación del Espíritu a su vida. Así que usted conecta para poder reinar y ordena en el mundo espiritual. En estos días, las grandes batallas que hay, están hombres impulsados por las fuerzas de las tinieblas. Una misma fuerza motora impulsa a diferentes personas poderosas de la tierra, incluye naciones y hombres poderosos de la tierra, para ganar los espacios, para ganar los cielos. Y dijo un presidente, el presidente Trump dijo así, mire, el cielo es un campo de experimento. ¿Vio? Estamos haciendo toda clases. Y por ahí cuando usted escucha una noticia dice, en los cielos hay muchísimos residuos de tantas cosas que se han depositado por los ensayos que se hacen. Entonces, esos cielos un día van a querer establecer gobierno sobre la gente, porque la preparación que tienen los hombres de este tiempo son para gobernar sobre todo. No les alcanza a gobernar una nación, quieren gobernar el mundo. ¿Vio? Le digo, qué tremendo que es esto. Eso es lo que hace el enemigo.
Ahora, la iglesia se mueve en esa dimensión donde el enemigo planta su causa y hace cosas, planea, ejecuta, ¿vio? Por medio de los hombres. Pero yo tengo mi parte, usted tiene su parte. ¿Cómo lo va a hacer? Orando. Porque el enemigo no va a poder hacer que usted se sujete, porque tu oración es conductiva directamente a Dios. Dice, yo soy el camino. Si cae y se cierra ese camino, que se llama Jesús, el hombre queda incomunicado. Pero tú tienes el camino abierto. Recuerda, Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice que Él es el camino nuevo. ¿Cuántos entrarán en este día? ¿Cuántos están siendo que el enemigo ocupó el terreno donde tú por descuido quizás no cubriste con oración? No cubriste con oración tu casa, no cubriste con oración tu propósito, no cubriste con oración tu ministerio, no cubriste con oración a tus hijos. En este día dice la Biblia que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados de las potestades en los lugares celestiales. Levante su dedo y diga, a partir de este día me alineo al propósito de Dios para con mi vida, para con mi casa, para con mi descendencia, para que todas mis generaciones coman el pan del cielo, para que todas mis generaciones vayan de victoria en victoria. Comienzo a pisar la línea porque me atrevo a estar en el frente de batalla donde están los ganadores. Salgo de la franja de los mediocres y de los perdedores para, asumiendo la responsabilidad que Dios me ha dado, vivir una vida de victoria. Señor, voy a comer tu pan. La oración no es nada más ni nada menos como el oxígeno que necesitamos para vivir, porque de ella vienen todas las respuestas que tú necesitas para el cumplimiento de tu propósito. Nunca podrá alcanzar destino si no hay una revelación, si no hay una oración contestada. Y no puedes vivir de prestado ni de testimonios de los demás. Tú debes vivir tu propia vida en Dios. Segunda parte, oración. La oración poderosa. Quiero dejarle esto, mire, esto me llenó mi corazón esto, ¿no? Yo le dejo ahora, mire lo que hace Dios. Este hombre estaba en el propósito de Dios. ¿Quién era este? Este era Josué. Ahora, capítulo 10, versículo 12, dice, entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito todo esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Aconteció, dice, un día entero. ¿Por qué vino esa respuesta? Las respuestas que tú necesitas están en Dios. Te quiero dejar esto. Dice, ¿pero por qué lo hizo? Porque este hombre estaba en el propósito de Dios. Usted puede orar día y noche. Soy un campeón en la intercesión. El diablo me tiene terror. Pero ¿sabe una cosa? Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, usted puede orar mucho, pero va a comer poco de los frutos que Dios preparó. Recuerde que el año está coronado con el bien de Dios. Atrévase a vivir la vida de la mano de Dios. La oración. El Señor te bendiga y que puedas declarar una palabra, soltarla sobre un objetivo clave, específico, porque si te has alineado a Dios, entonces vas a tener respuesta de Él. Muchas bendiciones. Te abrazo de los Estados